El mundo ha entrado en una etapa caracterizada por la globalización. Vemos a la tecnología en su máximo apogeo, armas de destrucción, corporaciones transnacionales y fusiones de empresas multimillonarias. Ante estos eventos de índole mundial, muchos gobiernos buscan mantener esa imagen de estabilidad, también establecer relaciones económicas con otros países. Para Wilcox, este suceso ha permitido que se desarrolle las relaciones públicas internacionales de una mejor manera. ¿Qué son las relaciones públicas internacionales? Es una función gerencial que ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación, entendimiento, adaptación y cooperación entre las organizaciones y sus públicos. Mantiene también a la gerencia informada de la opinión pública, así como define la responsabilidad que tiene esta con servir a sus públicos. También utiliza la investigación y la comunicación ética como herramientas. Las relaciones públicas internacionales se presentan en las organizaciones internacionales como son las Naciones Unidas y el Banco Mundial, en las relaciones entre los gobiernos. También entre las empresas multinacionales, puesto que éstas realizan transacciones económicas. También entre los ciudadanos de diferentes naciones, ya que se puede ver en el turismo, en el arte o bien en las competencias deportivas. Las relaciones públicas internacionales cuentan con varios retos, los cuales son mencionados por Wilcox. Uno es mantener una relación favorable entre los gobiernos y sus públicos y también prever de posibles problemas. La tercera es obvio, o sea, buscar que estos problemas no se vuelvan una crisis. Muchas empresas buscan lograr estos objetivos, así como también muchos países, contratando a agencias de publicidad y relaciones públicas multinacionales para que éstas mantengan una relación o bien que desarrollen la imagen y la opinión pública favorablemente. Les voy a hablar acerca del trasfondo de las relaciones públicas internacionales. El estudio de las relaciones públicas internacionales inició a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de los Estados Unidos creó una agencia gubernamental para la propaganda. Al final de la Segunda Guerra Mundial se establecen las primeras firmas de relaciones públicas internacionales, cuyos clientes son los países que quieren promocionar su turismo. Las teorías de las relaciones públicas internacionales. En estas teorías se encuentra la sociedad global, la cual estudia conceptos como aldea global y la globalización. El concepto de la aldea global fue propuesto por el canadiense Marshall McLuhan en 1964 e implicaba un mundo conectado o unido a través de los medios de comunicación. En el siglo XXI, el adelanto tecnológico más notable es el Internet, que permite la actualización minuto a minuto, que es lo que ocurre en el mundo, y otros adelantos tecnológicos que permiten transmitir las noticias de forma inmediata sin importar dónde esté uno. Se puede considerar la globalización como una de las causas por las cuales se crearon las relaciones públicas internacionales. Las relaciones públicas como promotoras de la globalización. Los encargados de las relaciones públicas son los profesionales adecuados para explicar las ventajas de la globalización, en la cual se encuentran tres grupos de interés, que son las empresas, las ONG y las instituciones internacionales. Las empresas deben darse cuenta de que el capitalismo internacional tiene connotaciones negativas en muchas partes del mundo porque se percibe como un sinónimo de explotación e injusticia por multinacionales. En las ONG hay que saber tratar con ellas, pues pueden convertirse en un activo muy importante para la empresa como herramienta de certificación de ciertas acciones empresariales. Y en las instituciones internacionales,
Se encuentran las organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las cuales tienen que lidiar con acusaciones de poca transparencia. Otras de las teorías que están relacionadas con las relaciones públicas internacionales son la teoría de la cultura, la gerencia corporativa comparativa, la teoría de la comunicación y la teoría de la imagen. Todas estas teorías aportan a lo que se conoce como una teoría de las relaciones públicas, caracterizada por el éxito de las empresas al reducir conflictos, crear relaciones, crear canales de comunicación bidireccional respecto a la diversidad. El papel de las relaciones públicas internacionales. Las relaciones públicas internacionales han tenido y están teniendo un gran auge con el proceso de globalización, en el que se potencian los intercambios y las interrelaciones comerciales. Esta globalización lleva a las empresas a planificar, desarrollar y aplicar estrategias de relaciones públicas que coadyuvan la concesión de contratos. Para Black, los objetivos de los programas de las relaciones públicas internacionales son proteger la reputación general de los productos y servicios y, en segundo lugar, reforzar la reputación de los productos suministrados por una determinada empresa o industria. Los propios países contratan empresas de relaciones públicas para mejorar sus percepciones en otros entornos. Esta técnica es utilizada por empresarios japoneses con la intención de crear una buena imagen pública. La Cámara de Comercio y de Industria de Osaka ha creado un programa, el TIOP, que son los 10 jóvenes destacados del mundo. Este programa lo aplicaron durante 10 años, desde 1981 a 1990. Ese programa consistía en la invitación de 10 jóvenes de 10 diferentes países del mundo. Cada una de estas personas representaba una categoría profesional determinada. Un año los candidatos eran escogidos entre jóvenes de la política y los años consecutivos fueron elegidos de otros campos sociales como lo es la economía y la cultura. La intención de este programa, si bien es claro, es desarrollar la comprensión en el mundo, creando oportunidades de comunicación entre los países. Lo que aquí se hace de forma oculta es crear una agenda de contactos, o sea, en el futuro estos jóvenes ocuparán posiciones sociales muy significativas, y aquí, o sea, se crean contactos y entre ellos para conservar una relación fiel y fructífera. La actividad de relaciones públicas internacionales está directamente relacionada con el incremento del volumen exportador de los países. Cuanto mayor es la implicación empresarial en otros países, mayor es el desarrollo cualitativo y cuantitativo de las relaciones públicas. Buenas tardes, yo les voy a hablar de lo que viene siendo la tipología de la actuación, lo cual eso nos dice que las relaciones públicas se pueden vincular de manera directa o bien al contratar servicios con otras empresas que tengan relaciones públicas también, siempre y cuando sean dentro del mismo país. Otro punto importante viene siendo conocer las ventajas y desventajas de las tipologías de actuación, lo cuales son que estas siempre van a depender de manera particulares de la campaña, el tipo de organización y también el tipo de país en las que estas pretenden. Por otro lado, les voy a hacer mención de lo que son las pautas de actuación, los cuales tienen algunas de las características que se las voy a hacer mencionar ahorita adelante. Lo cual, la primera es planificación de las características del propio país, utilizar expertos en comunicación internacional,
buscar el apoyo de otras personalidades, acomodación de la acción, tanto de la cultura, el pensamiento, la estructura financiera y económica, y tener siempre en cuenta las características de la organización. Otro punto y como definición es lo que viene siendo la preparación del personal, el cual se define que son los especialistas de las relaciones públicas e internacionales que deben de tener una gran experiencia tanto en la materia que viene siendo la materia de metodología, y también conocer las técnicas de las relaciones públicas internacionales, las cuales se las voy a mencionar a continuación. La primera es aconsejar en aspectos culturales del país, que la organización de encuentros con responsables medios de comunicación, poseer contactos con empresas internacionales de las relaciones públicas y que sea de otros países, contar con especialistas de la materia y contar con expertos en el idioma, ya que el idioma es muy importante ahorita en las empresas. Por otra parte, y para terminar, les voy a hacer mención de lo que viene siendo los problemas de las relaciones públicas, lo cual es estrés, y nos dice que son las consecuencias negativas para las empresas, como lo son los nacionalismos, las fluctuaciones monetarias y los cambios de gobierno. Por eso así que toda entidad, antes de que desee actuar en otros países, debe de tener en cuenta 5 riesgos, los cuales vienen siendo políticos, que estos se refieren a la estructura y el funcionamiento del sistema; económicos, que estos se refieren que si el país depende de la economía depende del propio país o del contexto regional; lo jurídico, que a veces las personas no aceptan los convenios específicos que ya están establecidos; la tecnología, que a veces les va a costar de lo más fácil a lo más difícil. Por ejemplo, de lo que les va a costar abarcar lo que viene siendo el material productivo, les va a costar trabajo tenerlo. Y el último viene siendo la cultura, que muchas de las personas o empresas no se adaptan a lo que viene siendo la cultura, las tradiciones, el pensamiento y el comportamiento tanto social y personal de otros países. Y pues por mi parte es todo, y pues muchas gracias. Continuando con el proceso. Para realizar una correcta campaña de relaciones públicas internacional, se debe de recurrir a la metodología propia de las relaciones públicas, que es investigación, planificación, ejecución y evaluación. En el caso de la investigación, ya que operamos y actuamos sobre un ámbito que puede ser desconocido en muchos aspectos, para eso debemos de recurrir a las diversas fuentes de información que estén a nuestro alcance. Información que debe ser proveniente de instancias públicas del país de origen, relacionada con los asuntos exteriores, comerciales, económicos, culturales, y en la medida de lo posible con la representación oficial de embajadas y o consulados de su país. También es cada vez más recurrente solicitar información a los servicios de información de los países, o sea que cada país tiene unos servicios de información y recurrimos a ellos para tener información oficial. Una vez que tengamos toda la información, será el momento de planificar actividades, teniendo presente el tipo de objetivo y los instrumentos que vamos a utilizar. El profesional de las relaciones públicas son especialistas internacionales o globales, que son los intérpretes culturales. Estos deben comprender la cultura empresarial y general, tanto de sus clientes como del país en el que desean realizar sus actividades comerciales. Esta área necesita especialistas para los que conocer e interesarse por las culturas extranjeras sea su mejor habilidad dentro de las habilidades de las relaciones públicas. Para la UNESCO, las razones que originaron la globalización
son la integración de los mercados nacionales a mercados mundiales y la transición de una economía de volumen a una economía de valores. La pelea entre el capitalismo, el socialismo y la configuración de nuevos bloques de intercambio. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, es el organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen y la transición de una economía de volumen a una economía de valores. La pelea entre el capitalismo, el socialismo y la configuración de nuevos bloques de intercambio. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, es el organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre dos países. Un ejemplo que sigue es la Fundación Pies Descalzos, que es una organización creada por la artista Shakira en 1997 y enfocada en la educación en Colombia desde hace más de 15 años. En esta buscan contribuir desafíos de calidad de infraestructura educativa, de la docencia, de los procesos de innovación que enfrenta la educación en el país y en Latinoamérica.